precisamente en la apertura de un sínodo a nivel mundial, de una gran reunión de cristianos en todo el mundo para escuchar al Espíritu Santo, para entender su mensaje, sus indicaciones, para pedir obediencia y cumplirlas en nuestro día a día. Viene esta lección que la palabra de Dios nos da en este domingo. Si recordamos domingos anteriores, Jesús ha venido diciéndoles a sus discípulos, advirtiéndoles de antemano que van subiendo a Jerusalén, que allá le tomarán preso, le acusarán injustamente, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Dicen los evangelios, todo esto se los dijo con entera claridad. ¿Para qué? Justamente para que fueran preparándose en ellos el camino de la cruz, para que la muerte del Señor no fuera a escandalizarlos, a desanimarlos, a defraudarlos, para recordarles que Él se las había advertido, pero principalmente les había advertido su triunfo, su resurrección. Pues miren cuán desalentador podría haber sido para cualquiera de nosotros, a Dios gracias, no para el Señor Jesús, que diciéndoles todo esto, en el grupo íntimo de los 12 ya aparecieran estos deseos de poder, de superioridad, de estar de manera soberbia encima de los demás. Se acercan estos dos discípulos, hermanos, Santiago y Juan, y le piden al Señor que en su reino los ponga a uno a su derecha y al otro a su izquierda. Los otros 10 apóstoles no eran mejores, porque dice el texto que se indignaron contra los otros dos, que se les adelantaron en esto. De manera pues que Jesús, lejos de desesperarse, de desanimarse por esto, aprovecha el momento para darles una importante lección, los llama a todos y les dice, fíjense cómo en la mentalidad del mundo los jefes de las naciones actúan como si fueran sus dueños y los poderosos las aplastan, las oprimen. Y nos dice el Señor un punto fundamental, que no sea así entre ustedes. Los discípulos de Cristo, la iglesia en todo el mundo, no va a funcionar según esas categorías de superioridad, de puestos o de cargos que le dan grandeza por encima de los demás a una persona. Así no es esto. Al contrario, aquel de ustedes que quiera ser el primero, que se haga el esclavo de todos. Aquel que quiera ser puesto en alto, que sea su servidor. Justamente dice Jesús, como yo, que no he venido a ser servido. Yo que soy Hijo eterno de Dios, Rey del universo, he venido a servir la dignidad que ustedes tienen de hijos e hijas de Dios. Fíjense cómo va a faltar todo el Calvario, el episodio de la cruz, la humildad de Cristo, su manera dócil de seguir la voluntad del Padre y morir por todos nosotros, para cambiar esto en la mente de los apóstoles, para que comiencen a entender que no es por ese camino por el que se consigue en la iglesia la grandeza, sino por el camino del servicio al ser humano, hombre y mujer. Una gran revolución de valores la que nos presenta el Evangelio de hoy en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
valores cristianos que se oponen radicalmente a los valores del mundo, allí donde lo que se busca es ser servido, obedecido por todos, no mandado por nadie, estar en los primeros puestos. De allí que este evangelio entre muy a punto con lo que celebramos el día de hoy, la inauguración de este sínodo a nivel mundial, de este caminar juntos. El Papa ha insistido, quiero que este sínodo se dedique a profundizar en qué significa ese caminar juntos. No unos enfrente y otros atrás, no unos arriba sobre los de abajo, juntos como el único pueblo de Dios que seguimos al único pastor que es nuestro Señor Jesucristo. De allí que el Papa tenga ya más de un año insistiendo, quiero erradicar de la iglesia una costumbre que allí donde se dé necesitamos desterrarla, y él la llama clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Justamente un modo de ser en el mundo, en los valores del mundo, que puede meterse también en la iglesia a todos los niveles. El clericalista busca los puestos de poder, busca la superioridad, busca mandar a los demás, busca ser reconocido. Y miren cómo eso no fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Ese es el espíritu del maligno, que se ensoberbeció desde el origen, que no reconoció su dependencia de Dios, que no le dio a Dios todo el tributo, toda la gloria, porque a Él le debemos todo. Por el contrario, vean al Señor Jesús, a la Virgen Santísima y a todos los santos. A final de cuentas, su vida está referida siempre a la gloria de Dios y a agradecerle a Él, de quien vienen todas las cosas buenas que tenemos. El Papa quiere pues desterrar el clericalismo en los ministros, en los fieles, en todo mundo en la iglesia. Una cosa es que haya vocaciones, otra cosa es que haya ministerios, jerarquías, pero la jerarquía está puesta en la iglesia para mayor amor. Allá donde Pedro recibió junto al lago de Galilea la iglesia, cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, cuida y da la vida por mi rebaño. Allí se erigió un altarcito que tiene labrado en la piedra alrededor una frase latina, Hic dedit Petru Jesus, Petrum primatus amoris. Aquí le dio Jesús a Pedro el primado en el amor, no en la importancia, no en el poder, no en la grandeza, sino vas a ser el primero que más ame a Jesús, que más ame a Dios, que más ame a la iglesia, y por lo mismo te vas a volver el servidor de todos. Antes había una costumbre, los papas firmaban con su nombre y debajo del nombre ponían Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Eso tiene que ser el Papa, que es el mayor entre nosotros en servicio y en amor. ¿Qué nos queda a nosotros sino servirnos mutuamente? Desterrar a todos los niveles ese clericalismo que destruye a la iglesia, porque aquí el Señor a todos nos ha dado la grandísima dignidad de ser hijos e hijas suyos, templos del Espíritu Santo. Concluyo con los 3 valores que el Papa quiere que comencemos a meditar en estos 2 años de sínodo. Dice, quiero que quede claro la comunión, la participación, la misión. ¿Qué significa lo primero? Comunión, estamos todos en el mismo espíritu. Seguimos al único pastor. Vamos hacia el Padre Celestial impulsados por el Espíritu.
amparados por la Virgen, todos cobijados por la Iglesia. De manera que eso se llama comunión. No solamente estamos en comunión en la doctrina, todo lo que nos diga el Papa, todo lo que la Iglesia de todos los tiempos nos ha enseñado, lo creemos juntos, sino también estamos en comunión de vida. Compartimos los gozos, las esperanzas, pero también las tristezas y los fracasos de todos los discípulos de Cristo y de todas las iglesias del mundo. Una iglesia pues polifacética, pluricultural, pero unida en comunión, una única iglesia. En segundo lugar, el Papa dice, quiero que se subraye la participación, justamente porque todos estamos en comunión, porque somos hijos e hijas de Dios, todos tenemos derecho y obligación a participar. La labor de la iglesia y la dignidad y los sacramentos no son para unos cuantos, son de todos, derechos y obligaciones de todos los cristianos. Finalmente el Papa nos pide la palabra misión, llevar este tesoro a los demás, a los que no lo conocen, a los que lo ignoran. No es solamente responsabilidad de los misioneros, o por lo menos entendamos que misioneros somos todos. La iglesia actual ha insistido en una cruzada continental, así como aquellas cruzadas que había en la Edad Media para ir a rescatar los santos lugares. Se nos pide que volvamos santo el lugar en el que vivimos, porque estamos viviendo lugares de neopaganismo. Se está metiendo entre nosotros una mentalidad pagana que ha expulsado a Dios de la vida y del mundo. Entonces no es necesario ir a hacer, en nuestro caso, misiones al África o a China. A Dios gracias, allá andan también personas, y aquellos a quienes el Espíritu Santo les dé ese don también irán. Pero no nos descuidemos de ir a misionar en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la ciudad en la que vivimos, porque hay mucha necesidad de conocimiento de Dios y de amor a Dios y a la iglesia. Pidámosle al Señor que meditemos durante este tiempo en estos importantes valores: comunión, participación y misión. Vamos a ponernos de pie todos para profesar la fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, Señor nuestro, hasta la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que con su Espíritu guía a la Iglesia y por el ministerio de los obispos la ilumina y la santifica. Pidamos a Dios iniciar con fe y alegría esta primera fase del proceso sinodal. A cada petición decimos: Señor, escúchanos. Escúchanos. Por la Iglesia, para que caminemos como compañeros, uno al lado del otro, en el mismo camino, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por los oídos que escuchan, para que nuestros corazones y mentes estén abiertos a escuchar a los demás sin prejuicios, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por el don de la palabra, para que en este camino del sínodo nos animemos a hablar con valentía y parresía, integrando la libertad, la verdad y el amor, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por una iglesia que celebra, para que nuestro camino juntos en los próximos meses
se base en la escucha conjunta de la palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía en la comunión del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestra participación en la misión de Cristo, para que a través de nuestro camino sinodal juntos crezcamos en nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha confiado. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la sociedad, para que, por un camino de perseverancia, paciencia y comprensión mutua, estemos atentos a las experiencias de las personas y de los pueblos. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por la unidad de los cristianos, para que el diálogo entre cristianos de distintas confesiones, unidos por un mismo bautismo, irradie con un nuevo brillo en este camino sinodal. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por el ejercicio de la autoridad y la participación en el pueblo de Dios, para que las raíces sinodales de la Iglesia fructifiquen en nuestros modos de estar al servicio de los demás en todos los niveles del cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Para que nuestro discernimiento sea guiado por el Espíritu Santo, que todas las decisiones tomadas en este camino sinodal sean alcanzadas por el discernimiento a través de un consenso que surja de nuestra obediencia común al Espíritu Santo. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por una espiritualidad del caminar juntos, para que nos formemos como discípulos de Cristo, como familias, como comunidades y como seres humanos, a través de nuestra experiencia de este camino sinodal. Oremos al Señor. Señor, escúchanos. Que tu amor de Padre escuche, Señor, nuestras oraciones y que tu ayuda venga sobre todo tu pueblo santo, para que con tu fuerza comprendamos todos la tarea que se nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor.